la ciencia se comunica de muchas formas. Durante años aprendemos biología a través de libros fundamentales, libros que construyeron generaciones de científicos. Karp, Campbell, Brock, Klug son algunos de los textos que ordenan el conocimiento, lo explican con calma y nos dan una base sólida para entender la vida. Pero, como sabes, la ciencia no se queda quieta. Los nuevos descubrimientos, las ideas que están naciendo ahora mismo, los avances que aún no llegan a los libros, se comunican de otra manera. Se comunican a través de artículos científicos. Los artículos no están escritos para enseñar desde cero, están escritos para dialogar entre científicos, para proponer ideas, mostrar datos y someter resultados al juicio de la comunidad. Por eso, leer un artículo científico no es lo mismo que leer un libro de texto. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo se lee realmente un artículo científico? En el video de hoy justamente hablaremos sobre este tema. Por lo general, los artículos científicos siguen una estructura bastante reconocible. Comienzan con el abstract, que es un resumen breve del estudio. ¿Qué se hizo, por qué se hizo y qué se encontró? Luego viene la introducción, donde los autores explican el contexto, el problema que quieren abordar y la pregunta científica que guía el trabajo. Después están los métodos, que describen cómo se realizó el estudio, los experimentos, los análisis y las herramientas utilizadas. A continuación aparecen los resultados, donde se presentan los datos obtenidos, normalmente acompañados de figuras y tablas, sin interpretarlos en profundidad. Más adelante está la discusión, que es el espacio donde los autores interpretan esos resultados, los comparan con estudios previos y reflexionan sobre su significado. Finalmente están las conclusiones, donde se resumen los hallazgos principales y se plantean posibles implicaciones o preguntas frecuentes. Conocer esta estructura no significa leer el paper de forma rígida, pero sí nos da una forma de orientarnos y de no perdernos dentro del texto. Aún con esta estructura clara, empezar a leer un artículo científico puede sentirse muy abrumador. El lenguaje es denso, las ideas no siempre están explicadas paso a paso y a veces el texto parece avanzar sin darnos la mano. Por eso surgen preguntas inevitables. ¿Cómo se interpreta la información? ¿Cómo se navega su lenguaje? ¿Cómo se extrae lo importante sin perderse en el camino? Evidentemente, leer artículos científicos no es una habilidad que se aprende de un día para otro. No existe una forma única correcta de hacerlo y cada persona desarrolla su propio método con el tiempo. Hoy en día también contamos con herramientas nuevas que pueden acompañarnos en este proceso. La inteligencia artificial puede ayudarnos a generar resúmenes, aclarar conceptos o identificar ideas principales en un artículo científico. Estas herramientas sin duda pueden aliviar la carga inicial, especialmente cuando el texto es denso o el tema es completamente nuevo. Pero es importante decir algo con claridad. Entender ciencia no ocurre solo leyendo un resumen. Para ejercitar el pensamiento crítico, para comprender realmente lo que se hizo, cómo se hizo y por qué importa, sigue siendo necesario el esfuerzo de leer, releer, reflexionar sobre el artículo original. La inteligencia artificial puede ser un gran apoyo, pero la comprensión profunda sigue siendo un proceso humano. Aquí te compartimos algunos consejos prácticos basados en la experiencia y en recomendaciones discutidas en la literatura científica para ayudarte en esta travesía. Primero que nada, debes saber que no es obligatorio leer un paper en orden de principio a fin. Un artículo científico no es una novela. Puedes entrar y salir del texto, saltarte secciones, avanzar, retroceder en la lectura, según lo que necesites entender en ese momento. Empieza por el abstract. El abstract no es un resumen decorativo. En pocas oraciones te muestra los puntos clave del estudio.
Leerlo primero te dará una visión general del trabajo, te ayudará a decidir si el artículo es relevante para ti y cómo abordarlo. Después del abstract, muchas veces es útil ir directamente a las conclusiones. Ahí los autores te dicen qué consideran lo más importante de su propio estudio. Con esto en mente, volver al resto del artículo se vuelve mucho más manejable. Un recorrido posible para abarcar el paper en su totalidad sería ir después a la sección de introducción, luego a los resultados, ir a la discusión y finalmente revisar los métodos. Una vez que empiezas a recorrer el artículo de esta manera, no solo lees información, sino que la entiendes. Después verás que en medio del proceso deberás también ser amable contigo. Entender un paper no siempre ocurre a la primera lectura. Muchas veces el texto no se entiende por completo incluso, y eso es normal. Leer y entender ciencia puede ser un proceso lento. Eso no significa que seas incapaz. Significa que el conocimiento científico es complejo y que entenderlo toma tiempo. Sé paciente y amable contigo mismo. Cuando sientas que el lenguaje técnico nubla el mensaje, conviene detenerse y hacerse una pregunta simple. ¿Qué están intentando responder los autores? Muchas veces el exceso de tecnicismos pueden ocultar el punto central del artículo, pero recuerda, ¿cuál es el objetivo de los autores? Si todavía te encuentras muy confundido, es importante aceptarlo. Sentirse confundido no es una amenaza, es una señal de que te estás esforzando. Cada parte que no entiendas del todo te está mostrando qué temas necesitas revisar o repasar. También te recomendamos releer el texto las veces que sean necesarias. Releer no es perder el tiempo, al contrario, ayuda en el proceso de interpretación de la información. Algunas ideas solo se aclaran después de varias lecturas. Si te sirve, también puedes tomar notas con las ideas que te parezcan más interesantes para tenerlas a la mano. Con el tiempo, aprendes a reconocer estructuras, a identificar lo más importante más rápido y a navegar los textos con mayor criterio. Leer ciencia es una habilidad que se entrena y, como en todo, la práctica hace al maestro. Como ves, leer un artículo científico seriamente no es correr hacia la conclusión, es detenerse, equivocarse, utilizar las herramientas que están a tu alcance, aprender temas nuevos, reaprender temas que tal vez ya conocías antes, releer y construir comprensión poco a poco. Verás que no será rápido, no siempre será fácil, pero siempre puedes empezar desde cero.